El psicótico ubica al otro en estas dos posiciones, o del lado del testigo o del lado de aquel que agencia un goce sobre él. Hay algo con la psicosis que es muy particular y es la transferencia. Y lo llamaría, entre comillas, la contratransferencia. Esa sensación que deja el psicótico cuando se escucha. Podría agregar un poco más, cierta pesadez después de escuchar al psicótico. Creo que si bien uno no tiene que dejarse orientar exclusivamente por esta, entre comillas, contratransferencia, hay que escuchar eso también. El analista no es sin su subjetividad, obviamente no opera desde ahí, pero hay que escucharla cuando aparece. Hay que darle un lugar de interrogación. Y la pregunta que quería hacer es, más bien una pregunta retórica, y es, ¿de qué nos sirve a nosotros saber cuál fue el factor o la escena desencadenante del caso en cuestión? Y ahí va un poco la impresión que a veces genera el psicoanálisis, tal como lo fundó Freud, y es que tenemos toda la estructura del trauma como axioma explicativo, en el que tenemos toda una labor investigativa de encontrar cuál fue el evento causante que retroactivamente significó, bueno, toda la estructura del síntoma. Pero pienso que es un poco la estructura de la neurosis, porque esta labor investigativa no tiene mucho efecto en la psicosis. Por eso está bueno hacernos esta pregunta, ¿de qué nos sirve saber cuál fue la escena que desencadenó su delirio, digamos? Ahora bien, lo que me interesa hablar en esta media hora que nos queda es presentarles un poco cuál es la posibilidad del tratamiento con la psicosis. Eh, ya he avanzado algunas cosas, ¿no? Como el analista tiene que ser un poco esta figura del que escucha, pero su intervención no busca tener un efecto en la subjetividad del otro. O por lo menos no de la forma de la interpretación más clásica. Porque en transferencia el analista no tiene el saber. Pero antes de entrar en esto, lo digo para el caso de la psicosis. Antes de entrar en esto, es importante tener presente cómo desde Freud existe una especie de posición más pesimista, si queremos llamarlo, frente al tratamiento de la psicosis, ¿no? Justamente Freud tiene un par de citas, se las leo rápido, en las que expone cómo no sería posible el psicoanálisis en los psicóticos tal como se conocía hasta ese momento. Leo una. Esta cita es sobre psicoterapia, en donde dice: la psicosis, los estados de confusión y desazón profunda, son pues inapropiados para el psicoanálisis, al menos tal como lo practicamos hoy. Es importante esa consigna. No voy a leer toda la cita, voy a pasar a otra para no alargar mucho. Esta cita es de Esquema en Psicoanálisis. Vean que la primera es de 1905 y esta que voy a leer es de 1940, 35 años después. Página 174. Discernimos, pues, que se nos impone la renuncia a ensayar nuestro plan curativo en el caso del psicótico. Y esa renuncia puede ser definitiva o solo temprana hasta que hallemos otro plan más idóneo para él. Es decir, la misma cita, 35 años más tarde, cierta pesimismo al tratamiento, pero no desinterés ante la psicosis. Y justamente el interés de Freud por la psicosis lo encontramos en la obra Princeps del tema, que sería Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, que seguramente es un texto que han trabajado, que sería el caso Schreber. Ahí se ve, por una parte, el interés de Freud y las bases del sistema económico de la libido con el que Freud
piensa la psicosis y sobre el cual se da cuenta que el modelo del psicoanálisis como está montado no sería efectivo para tratar el psicótico. Y todas estas puntualizaciones permitieron los trabajos ulteriores de Abraham, de Ferenczi, que tienen una relevancia en lo que concierne a la psicosis. Pero entonces es a partir de la enseñanza de Lacan que se instituye una posibilidad de tratamiento. Puesto que Freud, vuelvo un poco a Freud, instituye el dispositivo analítico para trabajar las neurosis de transferencia, ¿sí? A través de la interpretación. Pero entonces, en la psicosis, en cuanto el saber no corresponde al analista, como sí en el caso de las neurosis, el que interpreta es el psicótico. Eso por ahí suena un poco enredado, lo voy a tratar de desglosar más adelante para que no quede tan enredado. Estoy tratando de hacer un esfuerzo de transcripción y traducción. Lo que más me interesa, más que repetir teoría, es que se queden con algo, ¿no? Y que sea entendible lo que estoy diciendo. Para entender un poco toda la perspectiva y la propuesta de tratamiento de la psicosis que ofrece Lacan, es fundamental entender la herencia clínica del automatismo mental de Clérambault. Importante tener el concepto de demencia precoz de Kraepelin, el desarrollo de esquizofrenia de Breuer, entre algunos otros que, bueno, obviamente no vamos a trabajar hoy, pero lo señalo porque creo que es importante tener esos rastreos históricos. Y es justamente a partir del seminario 3 que Lacan instituirá una práctica alrededor de la psicosis. Es justamente en este seminario en el que Lacan instituye que en la estructura psicótica será a través de la forclusión del significante del nombre del padre es la forclusión aquel mecanismo específico que se designa en la psicosis. Con todo esto, lo que logra Lacan definir es que en la psicosis debemos posicionarnos frente a la estructura. Es decir, no se trata de curar al psicótico de su psicosis. No se trata de modificar su estructura. No se trata de volver neurótico al psicótico. Se trata de tratar la psicosis. Es un tratamiento, ¿no? Es una forma de poderle retornar o de que pueda construir algo que le permita estar en lo social. Por lo tanto, la función del analista va a residir en propiciar que ese goce, que en la psicosis se manifiesta de forma excesiva, insoportable, que retorna en lo real, de formas atípicas, de diferentes formas, tenga un cauce en el cuerpo social. Incluso, como les contaba hace un momento con Pablo, poder hacer aparecer el malentendido dentro del armado delirante. Escuchar el delirio y darle otra posibilidad, para nada contradecirlo, pero equivocarlo un poco, malentenderlo. La posición del analista, me gusta esta expresión que se usa acá, del analista obludo, del analista que no entiende bien. Y ese no entender bien va a llevar al psicótico a reconstruir un poco este armado ficcional que tiene. Por lo tanto, mi consejo como futuros analistas o psicólogos o psiquiatras es: escuchen el delirio, pero sépanlo escuchar. No lo escuchen con una intención interpretativa o una intención de significado, porque justamente este fue uno de los errores que se pueden ver en el caso Schreber, si lo pudieron trabajar, que en el momento en que Flesching
le comenta a Schreber los enormes progresos y ofrece toda una teoría sobre los sueños, es decir, queda ubicado en un lugar de saber que aparece lo persecutorio sobre Flesching. Así que no, el lugar del analista no es el del saber. El lugar del analista es el lugar del escucha. Y del escucha que está un poco sordo, que le hace que repita un poco, ¿no? Que malentiende lo que el otro está diciendo. Por lo tanto, como ya les dije, el psicótico se va a dirigir al analista como lector. Y esto supone una sumisión al texto delirante. En el tratamiento en cuestión, el delirio no tiene una función interpretativa, no tiene una función de un armado, de darle un significado Entonces, porque él eligió los gatos representan, bueno, una versión muy imaginaria de la interpretación, pero para nada se trata de eso. El que interpreta en el análisis es el psicótico. Incluso me parece que la clínica de la psicosis ofrece algo muy importante a nivel formativo, que es el aprender a quedarse callado, que es fundamental en un análisis. Escuchar lo que dice el otro y no creer el lugar de saber en el que se es supuesto en las neurosis. Justamente se trata de ubicar y de poder malentender eso que dice el otro. Siempre evaluando los efectos, siempre evaluándolo en transferencia. Pero también a lo que les invito es, quítenle el miedo a la psicosis. La psicosis da miedo, como lo hablamos al comienzo. Pero si uno escucha, va a poder encontrar algo ahí. Y no por uno como analista, sino al otro como sujeto, que pueda armar algo a nivel de cierta suplencia y de cierto lugar en lo social, y de poderle retornar cierto uso. Incluso uso esta expresión que es muy importante y tiene todo un trasfondo teórico, que sepa hacer con eso. Eso es importante. Incluso recuerdo, por ejemplo, y algo que leía para esta presentación a propósito de las entrevistas clínicas, el efecto que tuvo para el hombre de los lobos ser el hombre de los lobos. Más allá de las particularidades del caso como tal, es a partir de ese nombre y a partir de la exposición de este despliegue de malestar, que el paciente logra hacerse un nombre y logra ubicar un lugar. Y algo de esto tiene estas entrevistas clínicas en los pacientes. Esto va a tener un efecto de él testimonial. Sentir que su superioridad es escuchada por otros, ¿no? Justamente una superioridad que está del lado del narcisismo, en cuanto no hay posibilidad de que la libido pueda ser exteriorizada a otros objetos, sino termina retrayéndose al propio yo. Y lo último que quiero decir, y tomamos este espacio para poder discutir, bueno, me salté toda la parte teórica dura, pero creo que más vale y es por ahí más enriquecedor. Y lo último que quiero decir es, el psicoanalista o psicólogo clínico, si quieren pensarlo de otra forma, frente a la psicosis no trabaja en soledad, no tiene por qué trabajar en soledad. Es decir, el trabajo en la psicosis es con otros, con acompañantes terapéuticos, con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, inclusive trabajadores sociales si llegase a ser el caso. Es un trabajo entre varios. Y eso ya es un alivio, porque la psicosis puede angustiar, sobre todo cuando uno es, llamémoslo así, novato y está por primera vez escuchando a algún paciente psicótico, pero no hay que retroceder ante la psicosis. Insisto, asusta. Si uno retrocede es porque hay algo ahí que asusta. Pero hay toda una posibilidad de tratamiento
y de ubicación subjetiva, que es fundamental y que se trata de la postura ética de las que les hablaba al comienzo. Y que es un poco, por lo menos lo que más me interesa que quede hoy de esta pequeña conversación que tuvimos. Y es que el psicoanálisis es en acto. El psicoanálisis no es poner un título de psicoanalista en una imaginaria pared y creerse el psicoanalista, sino que el analista es en acto, en el acto de poder rectificar un sujeto ahí donde hay por ahí un discurso vacío, por ahí donde hay una queja hacia el otro, o por ahí donde hay algo más ficcional. Ahí donde aparece ese acto hay un psicoanalista. Y en el caso de la psicosis es con otros. Bueno, hasta ahí lo que tengo armado. Así que seguimos debatiendo, seguimos hablando